Bueno, volvemos con nuestro primer invitado del programa. Es Carla Cosi, es coordinadora del Observatorio Permanente de Trabajo Decente en la provincia de Misiones. Y la entrevistamos porque esta semana fue la semana del trabajo decente, digamos, contuvo el Día del Trabajo Decente. Y queremos enterarnos de qué se trata, qué es esto, cómo se está trabajando. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Carla. Buen día, Jorge, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. La verdad que muy contentos de poder mostrar un poco del trabajo que estamos haciendo desde el observatorio y bueno, que dé un poco al resto de la población. Nuestra idea siempre es acercar la universidad a la gente y mostrarle cómo trabajamos con distintas organizaciones sociales, haciendo promoción de derechos, así que bueno, encantada de poder participar de este espacio. No, el placer y el gusto es nuestro y además consideramos que es un tema del que se habla poco, que tenemos poco tiempo, ponemos pocos años hasta lograr lo que nos hemos propuesto en las ODS, en los Objetivos de Desarrollo Social. Claro, y me parece que hay que ponerlo en valor, hay que conversar de esto y la gente lo tiene que escuchar. Contanos qué significa trabajo decente, qué engloba. Bueno, el trabajo decente engloba bastantes cuestiones, pero para que la gente entienda, es todo lo que hace que normalmente lo que llamamos trabajo digno, ¿no? Que se respetan las condiciones laborales de todos los trabajadores para que todos podamos desarrollarnos de la manera más sana posible, claro. ¿No? Que incluye diferentes dimensiones, ¿no? El hecho de, primero, tener disponibilidad de empleo, libertad de elección, libertad de ejercicio del empleo en el cual nosotros estamos trabajando en determinados momentos, poder dejar ese empleo y cambiar por otro, también incluye esa posibilidad, ¿no? Después todo lo que tiene que ver con la protección social del trabajador, todo lo que es necesario para el trabajador y para su familia, ¿no? Tener una obra social, poder dejar de trabajar en algún momento y tener una jubilación, todo aquello que tiene que ver con las tutelas laborales también, ¿no? Uh-huh. El hecho de poder tener vacaciones pagas, tener licencias médicas, tener licencias para poder estudiar y rendir los exámenes. Tenemos nosotros en la universidad muchísimos estudiantes, trabajadores que no siempre tienen o sus patrones le dan tiempo para poder preparar sus exámenes 1 o 2 días antes para poder ir a rendir, ¿no? Después también el derecho a la libre asociación de los trabajadores por la lucha y por el cumplimiento de sus derechos, de poder los sindicatos, digamos, a sindicalizarse. Un sindicato, uh-huh. Donde poder denunciar. Nosotros trabajamos muchísimo también en concientización acerca de cuáles son los derechos del trabajo. Carla, ¿no? Carla, ¿sí? Hay los empresarios, yo escuché decir mucho que en Argentina los empleados tienen demasiados derechos, que sale muy caro un empleado y que tiene demasiados derechos, que es inaplicable. Bueno, nosotros acá en la frontera nosotros vemos, ¿no? Este espacio también se genera por pedido de distintas organizaciones sociales, como el Centro de Empleados de Comercio de Posadas, el Centro de Empleados de Comercio de Encarnación, un poco para mostrar cuáles eran las condiciones y cuáles son las diferencias entre las políticas, digamos, de los distintos países respecto a esta cuestión, y nos pusimos a trabajar y a estudiar y a comparar cómo era, por ejemplo, entre Posadas y Encarnación, que tenemos una relación muy fluida comercialmente, por lo menos hasta antes de la pandemia, y la diferencia en derechos que tienen en uno y otro espacio, y es increíble.
O sea, la brecha existente, es muy grande, ¿no? la brecha. Entonces, sí, y también a veces desde el empresariado cuesta un poco pensar en el trabajador, que necesitamos trabajadores que estén formados, que tengan tiempo para desarrollar otras actividades. Creo que ahora en este contexto de pandemia lo estamos sufriendo todos, no solo lo económico, sino también cuando las cuestiones del teletrabajo. Estábamos pensando, ¿no? El otro día, aquellos que son docentes saben perfectamente lo que implica dar, nosotros en la universidad, 4 o 6 horas de Zoom entre las diferentes materias, que uno termina con la cabeza quemada, dicen los chicos, ¿no? De la necesidad que hay de desconectar, ¿no? En un mundo que está cada vez más digitalizado también, y que salimos de la computadora a trabajar para ir a instalarnos en otra pantalla a descansar, pero no hacemos otra tarea en el medio que nos permita mejorar la calidad de vida, y también el hecho de estar siempre conectados 24 horas al día, enchufados a cualquier dispositivo, hace también que no podamos despegarnos nunca del trabajo. Seguramente les pasará a ustedes que es tarde de la noche y siguen recibiendo mensajes, siguen pensando lo que tienen que, en el mail que tienen que mandar mañana, las cosas que tienen que organizar, y creo que la situación de la pandemia ha acelerado, digamos, todos estos procesos, y estamos discutiendo, ¿no? hasta qué punto está vulnerando nuestros derechos también como trabajadores, a la intimidad, a la conciliación entre la vida laboral y la vida personal, como una de las partes que implica el trabajo decente, ¿no? De decir, bueno, el trabajador tiene que tener un momento del día para poder descansar, para hacer otras actividades, para poder desarrollarse. Nosotros en la universidad, sobre todo, trabajamos mucho desde esa cuestión, ¿no? Bueno, necesitamos trabajadores que sean formados. Un trabajador formado aporta muchísimo más a una empresa, o a un negocio, o a donde sea que se dedique, que alguien que no ha tenido formación académica o cualquier tipo de capacitación, ¿no? Sí, digamos, se habla mucho de que ya llegó la cuarta revolución industrial, donde se dice que digamos que va a haber un gran tema con el tema del empleo, porque los que van a tener empleo de calidad son las personas que tienen una alta preparación. Después, las personas que hacen una tarea repetitiva y que no implica preguntar, no implica, digamos, preguntarse, la reflexión, no implica un espíritu crítico en la tarea, sino que es repetición, repetición, repetición. Esa gente va a ser desplazada, y de hecho un poco sucede. Yo pienso en los bancos. Cuando yo hace, no sé, 20, 25 años, un banco estaba lleno de gente, y hoy un banco son 4 personas, 2 personas, 5 personas, y es un banco. Porque está todo digitalizado, y antes había que hacer todo a mano. ¿Cómo crees que eso puede impactar en este tema del trabajo decente, en este tema para lo que viene, ¿no? En estos años donde la inteligencia artificial ya es una realidad? Sí, yo creo que, bueno, como todo avance tecnológico tiene sus cosas positivas, ¿no? Los tiempos se nos han acortado muchísimo. Antes uno iba a un banco y estaba 3 o 4 horas haciendo cola, y hoy puede resolver un montón de esas tareas desde la comodidad de su casa. Pero también, como vos decís, tenemos que cambiar la forma de ver el trabajo y de entendernos como trabajadores. Yo creo que de todas formas eso que vos decías, como el trabajo muy fragmentado y tareas repetitivas, ya el marxismo lo pensó desde el siglo XVIII, ¿no? No sé si por ahí te recuerda la película de Chaplin, que Tiempos modernos. ajustaba tiempos modernos, ¿no? Y ajustaba tornillos y se le iba en la cadena, y muchas veces el trabajador no
al igual que en estas tareas solamente conocía un pequeño fragmento del proceso productivo y tal vez ni siquiera sabía para qué estaba haciendo esos tornillos, ¿no? La alienación del trabajador, ¿no? Donde no se puede ver proyectado. Entonces, por eso también es tan importante la formación para reconvertirnos de alguna manera como trabajadores, ¿no? Porque terminamos siendo piezas cada vez más reemplazables de un sistema. Mi trabajo simplemente se limita a apretar un botón o ajustar un tornillo. Hoy voy a estar yo y mañana va a poder estar otro. Vos sabés entonces, que... Sí, Argentina me parece la cuestión de la educación, y quería marcar por ahí eso, es fundamental el sistema educativo público con respecto a eso, porque forma, digamos, a la gente que se puede pensar de una manera un poco más integral y no solamente siendo esa mano que ajusta la tuerca, ¿no? Y yo creo que tenemos que trabajar fuertemente en esa cuestión de la educación. Pues sabés que los tariferos en Misiones cobran mal, tienen un trabajo a destajo, muchas veces sin ningún tipo de protección social. Cuando termina la zafra, cobran una miseria de interzafra, viven en la pobreza, se ven obligados en muchos casos a llevar a su familia para poder juntar más kilos de yerba, y lo que vos escuchás cuando hablás con los empresarios yerbateros es que son vagos, que alguno me ha dicho que cobran muy bien, y te lo todavía digo en serio. Estamos buscando al tarefero que cobre muy bien, que ¿no? Cobre muy bien. En ese pero sistema... me lo ha dicho, mucha gente lo ha dicho en cámara. Yo tengo hay un documental en este momento están pasando en Flow de Cablevisión, que donde dice que creo que dice Libres de Trabajo Infantil, se llama el documental, que están pasando en Flow, donde un empresario yerbatero de Misiones habla de las bondades que tiene hacia los empleados yerbateros, y resulta que después cuando se habla con los yerbateros, cuando los tariferos no reciben nada de lo que este empresario dice. ¿Eso estaría enmarcado dentro del trabajo decente? ¿Es una falta el trabajo decente? Sí, totalmente. Además, creo que es una de las peores formas de explotación, o es un grupo, un colectivo que está súper vulnerado en sus derechos. Estamos hablando de muchas veces las mismas condiciones que tenían en el siglo XVIII los mensúes, ¿no? Creo que en Misiones todos conocemos o alguna vez hemos visto los camiones en los cuales transportaban a los tareferos, o por lo menos en la televisión alguna vez hemos visto las carpas, si se les puede llamar carpas, en las que viven durante la cosecha, cómo está toda la familia, las mujeres cuidando a sus niños en ese mismo espacio en el cual están expuestos a todo tipo de peligro, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo más en la concientización y demostrarle al país, encima un país en el cual tenemos el mate como símbolo, ¿no? Ustedes deben saber muchísimo mejor que yo todo lo que eso implica, y demostrar la cantidad de las condiciones de trabajo que hay en cada uno de los mates que nosotros tomamos y consumimos diariamente. Y supongo que estas empresas que dicen que están libres de trabajo infantil, más que nada son aquellas que apuntan a las certificaciones para exportación, si no me equivoco. Creo que vos conocés mucho más del tema. Sí, la verdad que, si me permitís que te diga, no... creo que, mirá, primero no conozco tariferos de clase media. No me encontré con tariferos de clase media. Entonces quiere decir que hay un problema. O sea, si hay alguien que paga bien y que está pagando lo justo, esas personas deberían ingresar, digamos, a lo que nosotros llamamos clase media, aunque sea clase media baja, pero debería ser clase media.
creo que no existe. Pero te quiero preguntar, ¿qué hace que una persona pueda explotar, pueda abusar de otra persona? No, yo creo que, bueno, la cuestión económica tiene mucho que ver, también el desconocimiento, me parece que también falta mucho desconocimiento, hay mucho desconocimiento, falta de empatía, yo que siempre me pregunto, ¿no? ¿Realmente conocen las condiciones laborales de las condiciones? Seguramente que sí, pero la vida de esas personas se han acercado a hablar. A mí hasta hoy en día a veces cuesta creer que directamente se le pague solamente a los hombres. Esto es por lo que yo he escuchado en discusiones de gente que sabe mucho más que yo, obviamente, respecto al tema. Que se les paga a los hombres, que a las mujeres no se les suele pagar en estos contratos, o que Cuando se les paga menos. cuando la mujer acompaña al hombre a trabajar, que es una familia, cobra el hombre. Cobra el hombre, exactamente. Que por ahí en otros espacios no se ve, o no se ve tanto. Por ejemplo, no sé, acá en la ciudad, entre los empleados de comercio, es muy difícil, está mucho más regulado, ¿no? Pero en el espacio agrícola es completamente distinto, no se lo visibiliza tanto. Me parece que también eso, al no estar al no estar tan visible, me parece que hay que trabajar mucho. Yo creo que estos documentales, estas películas, las campañas que hacen las distintas ONGs para mostrar y para sensibilizar a la gente, me parece que es un trabajo súper importante, porque una vez que uno conoce, nunca más vuelve a pensar en un tarefero de la misma manera que lo hacía antes, o vuelve a pensar en la producción agrícola de la misma manera. Carla, ¿qué números tienen? ¿El observatorio ya tiene algún número para compartir? Todavía estamos trabajando en esta construcción porque nosotros, la mayoría somos antropólogos, entonces nos basamos más en investigaciones cualitativas, ¿no? Pero sí estamos hablando de hasta el año pasado veníamos hablando de que en Posadas había un 70% de informalidad laboral. ¿Cuánto? 70%. No puedo creer. 70% de informalidad laboral es mucho. Pero además tenemos que pensar, porque ¿qué es la informalidad laboral? O sea, no solamente cuántas personas que uno conoce, de los cuales se rodea habitualmente, trabaja realmente en blanco. Si nosotros nos ponemos a pensar a aquellos que están mediante contratos como monotributistas, y después también, de nuevo, otra vez, volviendo a la cuestión de que del avance tecnológico, empezábamos a registrar y a ver en nuestras investigaciones todo este proceso de ventas de productos que ahora en la pandemia, sobre todo, ha aumentado muchísimo mediante las plataformas, mediante las redes sociales, Instagram, Facebook, todo lo que se comercializa, y la gente hace un trabajo enorme, pasa 8 o 10 horas por día haciendo las ventas, enviándolas, ni hablar de todos aquellos que se dedican al transporte, los motomandados, todos ellos están en negro. Yo creo que en el momento de la post-pandemia vamos a descubrir cómo ha avanzado la informalidad laboral en todo el mundo, pero en Argentina van a ser alarmantes realmente los números. Creo que tenemos muchísimos comercios que han estado cerrando. Si uno se da una vuelta por el centro, lo nota, ¿no? Lo siente. Después también hay algunos chicos de nuestro equipo que se dedican al turismo. Misiones se caracteriza por el turismo, ¿no? Y el turismo extranjero, no solo en Iguazú, sino estamos hablando de toda la provincia. Ustedes saben la cantidad de guías que hay que trabajan en condiciones informales. Bueno, no están trabajando.
se están dando algunas ayudas económicas. Viven en este momento por el IFE, el Iguazú. Es impresionante la situación. Nosotros lo hemos estado detectando y haciendo unas entrevistas para mostrar un poco qué es lo que está pasando en esta provincia turística, en este momento en el cual no nos podemos volver, y afloran todas estas cuestiones que muestran que son trabajadores informales, ¿no?, a la larga. Vos sabés que tengo que cerrar porque ya me están diciendo que me queda poco tiempo y el tiempo es tirano, pero muchos empresarios dicen que agradezcan que tienen trabajo. ¿Qué dirías vos? Yo creo que además de agradecer de tener trabajo, ese es cuando nosotros trabajamos con jóvenes sobre todo, no importa, cuando uno tiene un primer trabajo es como que no le importa las condiciones, por suerte conseguí un trabajo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que trabajar muchísimo, como veníamos hablando, ¿no?, en la concientización acerca de los derechos, que no es solamente conseguir un trabajo, sino también ver cuáles son las condiciones de empleo de estos espacios, ¿no? En qué condiciones nos están explotando, cuántas horas de trabajo, cuáles son mis tareas que puedo desarrollar, ver también las relaciones interlaborales, ¿no?, entre el jefe y los empleados, cómo es el trabajo en este equipo. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros por ahí las vamos naturalizando frente a la necesidad económica que todos tenemos siempre, pero hay que trabajar mucho en ver cómo tenemos derechos todos de nuestro trabajo, de poder progresar y ir ascendiendo dentro de un espacio, para evitar también eso que vos decías, esa alienación de que si toda mi vida se va a resumir a simplemente apretar un botón o enroscar un tornillo, hay algo de las condiciones de ese trabajo y de la dignidad que nos tendría que empezar a hacer ruido, y a veces se naturaliza demasiado. Es así. Carla, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, fue Carla Cosi, coordinadora del Observatorio Permanente del Trabajo Decente en la provincia de Misiones. 70% de informalidad en Posadas y creciendo. Loco, ¿hay algo que esté más o menos ordenado? Esta pandemia nos destruyó, pero digo, vamos a poner un poco de orden en algunas cosas para tranquilizarnos, porque es un lío esto, ¿no? Vamos a una pausa.